Yo debo de reconocer que, bienvenido Diego, ha sido esta amistad nuestra ha sido realmente agradable, porque dentro de todas estas responsabilidades que tú tienes de encontrar una persona tan afable, tan dispuesta, tan amigable, tan generosa, y como se dice en el lenguaje cotidiano, cero creído ni pretencioso, una persona súper accesible. Bienvenido a este programa, Diego. Muchas gracias. Es un gusto estar aquí y, por supuesto, las circunstancias de estar en un determinado cargo público con importancia dentro del Estado, para mí es un tema transitorio. Yo tengo una forma de vida que la he manejado siempre de la misma manera, independientemente del lugar en donde esté, y sé que al final uno termina retornando al mismo lugar de donde proviene y debe estar preparado para encontrarse con la gente en la misma para forma. Entrar y salir y dejar una buena impresión en el camino, un buen trabajo hecho también. Por supuesto, uno tiene que pensar que debe dar todo durante el tiempo que está en el cargo, pero debe hacerlo de manera en que, si bien haya energía y exigencia frente al trabajo, también haya una buena relación con la gente. Entonces la gente siempre lo verá a uno con respeto. ¿A ti te gusta la gente? ¿Te gusta trabajar con la gente? Yo no soy una persona que tenga especialmente una facilidad con la gente. Probablemente me cueste un poco de tiempo ir haciendo la relación con la gente, pero una vez que la hago, me gusta definitivamente trabajar junto a cualquier cantidad de personas, independientemente del sexo, de la condición social, de su situación económica. Más que nada busco gente honesta y gente que sea leal. Llegas a la Procuraduría con una responsabilidad tan grande, ¿y qué te encuentras ahí, Diego? Bueno, llegué a la Procuraduría en un momento crucial en el que tenía el proceso de Occidental avanzado y a punto de cumplirse una etapa procesal fundamental, con la necesidad de revisar una gran cantidad de información para poder tomar las decisiones necesarias para asumir el caso con responsabilidad frente al Estado. Eso fue bastante intenso en cuanto al tiempo de trabajo que tuve que dedicarle, pero afortunadamente desde el principio yo contaba con un conocimiento previo sobre el caso por el hecho de haber sido parte de la Presidencia de la República en el momento en que se tomaron las decisiones relacionadas con este caso en el Ministerio de Energía y Minas en ese entonces, ¿no? Eso me favoreció en cuanto a conocer los antecedentes, pero obviamente hay una etapa en la que uno tiene que ponerse a estudiar intensamente toda la documentación de lo que ha sucedido. ¿Cómo llegas tú de candidato para procurador? Bueno, la Asamblea toma la decisión de terminar con el encargo que le había dado al anterior procurador. Ajá. Y en ese momento se empieza a discutir quién era la persona que podía asumir el cargo. En mi caso, hay una propuesta de parte del presidente de la República a la Asamblea, y hay un grupo de asambleístas que la apoyan y me eligen con 84 votos, me parece, a favor. Y yo me imagino que el proceso de elección debe ser difícil también, ¿no? O sea, las bases para entrar a concursar y decir, esta es la persona que debe manejar y defender al Estado. Creo que ahí hay dos aspectos fundamentales. El uno es la confianza en el perfil de la persona que va a asumir un cargo como ese, porque tiene que ser una persona en la que pueda confiársele un proceso profesionalmente hablando, ¿no? Todo un proceso, me refiero a todos los ámbitos que maneja la Procuraduría, que son múltiples, ¿no? Judiciales, de asesoría, de control, que implican una dedicación absoluta al tema y, por supuesto, tener un respaldo de probidad, que es lo que he tratado en mi caso de mantener durante toda mi vida. Pero sí cambia tu vida de pronto a un ritmo intensísimo de trabajo. ¿A qué más cambió con este cargo público? Cambia en cuanto a que uno tiene que trasladarse a otra ciudad. Yo soy de Guayaquil y ejercía la profesión en Guayaquil. Eso es un cambio bastante complicado, no porque no me pueda adaptar, yo tengo una facilidad para adaptarme a Quito y a su gente que no me genera problema en absoluto, pero de todas maneras mi familia está en Guayaquil. Eso significa una movilización constante, una distancia al día a día de la familia,
no tengo casi tiempo ni para llamar por teléfono y eso es un problema. Entonces tú te encuentras con, cuando llegas a la Procuraduría, te encuentras con los casos más importantes que eran Occidental, Chevron y Citi, ¿correcto? Sí, entre los casos de arbitraje, efectivamente. Había el caso Occidental, era el fundamental por los tiempos. Estaba en el momento en que había que contestar a la demanda. Yo entré a fines de abril y había que contestar el 16 de mayo. Tenía 3 semanas para hacerlo, no conocía a los abogados, tenía el tiempo justo como para hacerlo, yo diría que apresuradamente. Con motivo de mi posesión, lo que hice fue pedirle al CIADI un mes adicional para contestar y afortunadamente me lo concedieron. Al haber tenido ese mes adicional pude hacerlo con más tranquilidad y por supuesto un trabajo mucho más consistente del que hubiese podido hacer hasta el 16 de mayo. Esa respuesta se presentó el 16 de junio. ¿El estatus hoy? Hoy el estatus de ese proceso es esperando el laudo arbitral sobre la jurisdicción, es decir, si los miembros del tribunal tienen que decidir si son competentes o no para continuar adelante en el caso y resolver sobre el fondo del caso, es decir, sobre las razones que tuvo el Ecuador para declarar la terminación del contrato de participación petrolera que tenía Occidental en el país. Aparte de eso, paralelamente se lleva el proceso de fondo, que es precisamente eso, la decisión sobre esta responsabilidad. Eso está en una etapa de alegaciones que nosotros presentamos el 16 de junio, como te dije, el memorial de contestación. Luego en agosto ellos van a replicar y nosotros a su vez duplicar en septiembre. Vamos a unas audiencias en diciembre en París y del próximo año ya vendrá el laudo correspondiente. Y luego tenemos obviamente el siguiente, que es el de Citi. ¿Es en qué estado está? El caso de Citi Oriente concluyó ayer con la firma de un acta de terminación del contrato de participación. Citi Oriente le devuelve al Ecuador el bloque 27 y se queda por un tiempo dándole una asesoría a Petroecuador para que pueda sacar adelante la producción y que no haya un declive en la producción que sería. ¿Cómo reaccionan ellos? ¿Cuál es su reacción? En este momento yo diría que con la tranquilidad de haber llegado a un acuerdo que hace que las partes podamos dedicarnos cada una a temas de producción y dejar de litigar. Para el Ecuador era un litigio de 400 millones de dólares, era un contingente que teníamos un caso más que atender, y de los casos de la ley de hidrocarburos, la ley que se conoce como del 50-50 en el reparto del excedente del precio del petróleo, era el primer caso y estaba bastante avanzado, y al terminar este caso nos pone en este momento en igualdad frente a los demás casos que están comenzando recién. ¿Cómo repercute esto ante la imagen internacional del Ecuador? ¿Qué es lo que proyectamos? ¿Cuál es el mensaje que damos? Yo creo que el mensaje es que estamos buscando soluciones amistosas en vez de continuar litigando, sin que eso signifique una renuncia a los derechos del Ecuador en cuanto a la capacidad para haber dictado la ley 42-2006, esta ley del 50-50 que se dictó en el año 2006, y la voluntad del Ecuador de buscar estos arreglos dentro de un acuerdo amistoso que no perjudique a ninguna de las partes. Yo en la semana pasada que estuve en Washington le anunciaba en los medios de comunicación esta posibilidad de ir llegando a los acuerdos, la decisión del Ecuador de hacer el último esfuerzo por llegar a estos acuerdos, y una semana después ya vemos un acuerdo firmado, lo cual creo que es altamente positivo para la imagen del Ecuador al ver ellos una posición coherente, que no es solamente un anuncio retórico de que estamos buscando acuerdos, sino que estamos logrando acuerdos. Porque también tú eres un eje fundamental en lo que proyectamos hacia el mundo, ¿correcto? O sea, desde donde se defienden los grandes casos del Estado, y cómo concluyen y cómo incluso el camino hasta llegar a esa conclusión tiene que ver con lo que sucede con nosotros internacionalmente, o sea, lo que los inversionistas, las instituciones, las entidades tienen para decir, porque se respaldan solamente en las empresas que están litigando, por ejemplo, en este momento con el Ecuador. Entonces me imagino que cuidas mucho los procesos para que no se origine también como una penetración de una mala imagen nuestra o de una mala reputación nuestra, de que en nuestro país
no se pueden hacer inversiones, no se respetan los acuerdos. ¿Cómo combates esa sensación que está en un sector internacional? Sí, es un tema un poco complicado porque las empresas internacionales muchas veces están contratando gente para transmitir un mensaje contrario al Ecuador. Yo creo que la manera como la Procuraduría puede favorecer a ese mensaje positivo del Ecuador es teniendo una posición coherente en la defensa del Estado, que se muestre que no es simplemente una cuestión de política, sino una cuestión jurídica, que tenemos un sustento jurídico que nos permite defender nuestra posición. Y eso es lo que he tratado de hacer internacionalmente en las 2 veces que he podido estar en foros internacionales, como fue en París en el mes de mayo y ahora en Washington hace una semana. Y hace una semana en Washington también estuvo con la gente de Chevron, caso caliente también en nuestro país. Volvemos después de esta pausa, no me conteste, Diego, hasta que regresemos.